El coronavirus ha marcado a este 2020 que termina. Y sin duda, el personaje del año en México ha sido el subsecretario Hugo López-Gatell. El hombre a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador encargó combatir la pandemia. ¿Que cómo lo ha hecho? ¿Para qué se lo digo yo? Que se lo diga él mismo. Este es el manejo de la pandemia en las palabras del propio Hugo López-Gatell. El nuevo coronavirus se comporta como un virus de agresividad leve comparado con la influenza estacional. Si hoy ustedes se quedan con la sensación que decimos no pasa nada, es porque la evidencia lo muestra. El que está asintomático no necesita cuarentena alguna, pero no nos demos la mano. Por el momento tampoco nos demos besos ni abrazos, simplemente así. Entonces, la Jornada Nacional de Sana Distancia se disminuye el contacto entre personas. Quédate en casa, quédate en casa. La enfermedad le va a durar 10 a 14 días, la enfermedad se va a curar espontáneamente. No se espere, por favor vaya al hospital, vaya lo más pronto posible. No se necesitan hospitales especializados. Hay mucha mitología en lo que hemos escuchado en la prensa internacional de que se necesitan construir hospitales especiales o tener centros exclusivamente para el coronavirus. No, estamos terminando de cerrar un documento referencial, por ahora le voy a llamar Lineamiento General de Reconversión Hospitalaria, que nos permite organizar específicamente cuáles de los hospitales van a ser destinados a COVID y cuáles no COVID. Vamos a mantener este esfuerzo de la reconversión hospitalaria para que nadie se quede sin atención. Esta idea de hay que hacernos todos la prueba parte de una visión completamente fuera de lugar en términos científicos. De nada le sirve a un paciente saber que tiene coronavirus o al médico saber que está tratando a una persona con coronavirus, porque no existe en el mundo entero para todos estos virus tratamientos específicos. Test, test, test. Ese mensaje de test, 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 sin mayor calificación técnica, sin un documento, ¿qué daño le ha hecho a todo el mundo? Las pruebas diagnósticas por laboratorio no son útiles para propósitos de la atención médica. Estas pruebas tienen un desempeño muy malo, muy bajo. Recomendamos a las autoridades estatales no utilizarlas. Y me hago una prueba, por lo general, por semana, todo para no contagiar a nadie. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. Estos cubrebocas sencillos, clásicos que se pueden vender en los supermercados, en las tiendas, etcétera, no sirven para protegernos. El usar cubrebocas tiene una pobre utilidad o incluso tiene una nula utilidad. No es una medida que garantice que usted no se vaya a contagiar. El gobierno de México ha recomendado el cubrebocas no de ahorita, desde el inicio. No digo que no sirva, lo que digo es sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve. El cubrebocas tiene sus límites. Aplanar la curva, primero, no quiere decir que sea plana como esta mesa. Si la curva fuera plana, ya no sería curva. Eventualmente llegará un punto en donde ya va a ser completamente plana. Esto no va a acabar pronto. Esto no va a acabar pronto. Entonces vamos a tener subidas, bajadas, subidas, bajadas. Es como si fuera una cordillera. Hay montañas, ¿no? Cada ciudad, cada estado, ¿cuántas curvas hay? Hay tantas como se necesite. Fechas posibles para el pico máximo de la intensidad de transmisión oscilan entre el 8 y el 10 de mayo. La predicción, desde luego, quedó rebasada porque hay persistencia. Ya lo del pico y la fecha del pico, ya no tiene mucho sentido que hablemos de eso. No tiene ninguna utilidad decir cifra récord. La cifra récord de su edad es hoy. Ayer tenía un día menos, y yo también, y todos también. Un fenómeno que va aumentando siempre va a haber un récord al día siguiente. 8 veces de lo que se ve, la epidemia es 8 veces más grande. Lo que estamos observando representa 10 o 12 veces más. Que hay que tener mucho cuidado cuando las medidas de control sanitario hacen responsable a la persona o a las personas. Puede resultar en el enorme riesgo de que se vuelvan a abusar de los derechos humanos. Si abrimos la economía, es decir, si desconfinamos, vamos a lograr un efecto positivo
en reactivar la economía. Pero inescapablemente, tenemos un mayor riesgo de un rebrote. Cuando uno piensa en la idea de confinar, obligar a las personas a que permanezcan en sus casas, y lo oímos en muchas voces, oblíguenlos a quedarse en su casa. Es muy notorio que quien sostiene esta visión tiene resuelta la vida. El riesgo no es para mí, ni para el presidente, ni para el gobierno. El riesgo de que repunte la epidemia es para todas y todos ustedes. A veces surge esta idea de, el presidente dijo que no hay rebrote y López-Gatell dijo que sí hay rebrote. ¿Qué está pasando? No está pasando nada. Estamos teniendo unas apreciaciones sistemáticas de todos los fenómenos. No hay contradicción alguna porque estos son claros oscuros. La estimación del modelo Centinela puede ser de enorme utilidad para estimar la carga de enfermedad. Activamos el modelo de vigilancia Centinela, siempre vigente desde el 2006 para la influenza, pero incorporamos la vigilancia Centinela de COVID. Se ha hecho la vigilancia Centinela, que es este modelo eficiente. El método Centinela es un mecanismo para vigilar, para identificar dónde está circulando el virus y a qué tipo de personas afecta. La vigilancia Centinela es un mecanismo eficiente. Olvídense de la vigilancia Centinela, seguirá operando ahí en el fondo. El semáforo es un indicador de los niveles de riesgo. Verde significa bajo riesgo, rojo significa el más alto riesgo y el amarillo y el naranja significan puntos intermedios del riesgo. Si la federación dice estás en rojo y el estado dice yo estoy en naranja y voy a hacer estas otras actividades, muy bien, el estado ha de responder por sus decisiones soberanas. En cuanto al color, es hasta cierto punto intrascendente. Se ha planteado que el semáforo es irrelevante. El semáforo no es irrelevante, el semáforo no se ha dado de baja, el semáforo sigue vigente. Sobre la estimación de mortalidad, sí, sigue siendo la que hemos proyectado, casi 6,000. Otro escenario era 8,000, otro era 12,500 y teníamos así hasta 28,000, que se redondea a los 30,000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60,000. Hoy en México tenemos 100,000 personas que han perdido la vida por el COVID-19. Esta es una cantidad, desde luego, inusual. Ahora, desde luego, y quiero dejarlo muy en claro, las personas que fallecieron, fallecieron. ¿Cuándo va a estar lista la estadística final de defunciones de COVID-19? Seguramente un par de años después de este primer año de la epidemia. Gatell los regañó, es que se pelearon con Gatell. Yo no importo, eso ya lo hemos dicho muchas veces. No está solo, no está solo, no está solo, no está solo. Que se prolongue la epidemia es una manifestación de éxito de las medidas de mitigación. Tenemos éxito, pero la epidemia sigue. Por favor, no deje su vida en manos de un gobierno inepto. Cuídese. La pandemia está peor que nunca. Soy Carlos Loret de Mola y esto es Latinos. Este gobierno ha prometido servicios de salud y medicinas gratis para todos. Pero los niños con cáncer llevan todo el sexenio pidiendo que por favor les den sus tratamientos. Al frente de esta lucha ha estado Israel Rivas. Él es papá de una niña con cáncer, de Dana, y es vocero de los padres de niños con cáncer. Muchísimas gracias, Israel, por estar con nosotros aquí en Latinos. Gracias, Carlos. Es un placer estar contigo. Y viene acompañado de Andrea Rocha, una de las abogadas que lleva las causas penales de los papás de niños con cáncer. Abogada, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué sienten ustedes cuando el presidente López Obrador dice que vamos a tener servicios de salud como en Dinamarca, que ya va a ser todo gratis, las medicinas gratis, los hospitales gratis, que se van a distribuir 130 millones de vacunas en unos meses? ¿Qué sienten ustedes? Fíjate, Carlos, que nosotros somos papás de niños con cáncer, pero no somos tontos. Les dijimos a los senadores hace algún tiempo ya, a los 21 senadores de la Comisión de Salud, que no le aplicaran una quimioterapia al sistema de salud, es decir, que quitaran
lo bueno y también lo malo en aras de combatir la corrupción. Y lo hicieron. Justamente es eso. Ellos dijeron que iban a crear un sistema de salud como el de Dinamarca o como el de los países más desarrollados, pero no se puede hacer eso de la noche a la mañana. Nosotros como simples padres lo sabíamos y lo hicieron. A pesar de que les dijimos que esto iba a costar vidas humanas. Y costó. Recuerdo que estábamos en el Senado de la República y les dije, si no funciona su INSABI, ¿quién va a revivir a los muertos? Y hoy es la misma pregunta. Más de 1.600... No funciona el no INSABI. No funciona para nada. Más de 1.600 niños fallecidos. ¿Quién los va a revivir? Por el desabasto. Aclaro. Porque aquí hay una trampa, muy grande. Dicen, tenía cáncer, se tenía que morir. Y no es cierto. El cáncer infantil no es una sentencia de muerte. ¿Dónde te vas a dar cuenta que no funcionó su INSABI? ¿Dónde te das cuenta el profundo daño que ha causado el desabasto? En las tasas de sobrevivencia. Oaxaca está en un 75%, antes en un 46%. O sea, antes, desgraciadamente, se moría 1 de cada 4 personas Más o menos. que tenía cáncer. De cada niño, ¿no? Y ahorita, la mitad. Es más de la mitad. Más de la mitad. En estados como Oaxaca, hospitales grandes de tercer nivel que tenían sobrevidas de 85, 90%, han bajado al 76, 70%. ¿Por qué? Carlos, el desabasto. Si tú jugueteas, perdón por la palabra tan coloquial, si tú jugueteas con los medicamentos, esto es un protocolo de investigación serio. Hay detrás todo un proceso de investigación científico. No lo hizo perdón por lo coloquial, no lo hizo el brujo de la esquina. Lo hicieron científicos que tardó años. Y hay un protocolo de investigación que te dice, en esta semana le tienes que dar estos 3 o 4 medicamentos. A mí me lo dijo el doctor Dedana. Yo puedo curar a su niña, pero usted tiene que seguir el protocolo de estas 120 semanas como lo marca. Y ahí es donde el gobierno los abandonó. Claro, pues porque si tú jugueteas con esto y si hoy le tocaban 4 medicamentos y nada más le das uno, o se lo cambias y le das otro, entonces hay una alteración del protocolo. Y conste que hay un oncólogo que a mí me gusta mucho parafrasearlo, que es el doctor Carlos Leal, que dijo, si por alguna razón un niño suspende su tratamiento o no se le da el tratamiento como debe de ser, por cualquier razón, hay riesgo de recaída. Dice, no lo digo yo, lo dice la literatura médica internacional. Cada vez que le preguntan al presidente López Obrador por ustedes, cada vez que le preguntan a López-Gatell por ustedes, tengo la sensación de que les molesta esta protesta de papás de niños con cáncer. ¿Sienten que los odia el presidente? Yo siento que no nos quiere. Yo siento que no nos quiere porque siento que si tú exiges el cumplimiento de un derecho en este régimen actual, parece que fueras automáticamente enemigo. Parece que se olvidan que el papel de cualquier ciudadano es ser crítico y exigente con sus derechos. Perdón, Israel, olvídate de ser ciudadano. Tu hijo tiene cáncer, pues ni modo de que no toques todas las puertas que haya que tocar. Así es. Y hablar con quien tenga uno que hablar. Porque también al gobierno le tiene que quedar claro que uno va a hacer todo lo posible por salvarle la vida a un hijo. Y si ellos no entienden esta parte, y si ellos nos han difamado y han dicho que somos un grupo de choque, como dijo López-Gatell, auspiciado por un partido político, la verdad que eso evidencia la poquísima sensibilidad en el tema. Yo creía, Carlos, antes que este era un problema, primero, de sabotaje del gobierno anterior, cuando empezó hace 2 años, al nuevo gobierno. Luego creímos que era un problema de inexperiencia administrativa. Dije, bueno, se están acomodando las cosas. Pero a más de 2 años del desabasto, yo creo que aquí ya no hay voluntad. Yo creo que, y voy a decir algo a partir de ahora, que creo que es muy fuerte. Creo que esto es intencional. Creo que hay dolo, creo que hay perversidad en esto. No puede ser que a 2 años de un desabasto no puedan solucionar la problemática. O sea, ¿crees que los quieren matar a los niños? Yo creo que, como nos dijo el secretario de Salud a 28 padres reunidos hace más de un año ahí en la Secretaría de Salud, que nos dijo que había un grupo cercano al presidente que le había dicho y le había aconsejado que no invirtiera en cáncer porque la tasa de sobrevivencia era muy poca y costaba mucho dinero. Déjenlos morir. Pues en otras palabras, a mí nos dijo el secretario de Salud que el presidente había dicho que todo, pero entonces evidencia que hay un grupo real que sí le aconseja al presidente esto
Y a mí me parece eso muy grave viniendo de un secretario de salud. Eso ya tiene una responsabilidad en torno a violaciones a la ley, abogada. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes como grupo de abogados para defender a los papás y mamás de niños con cáncer? Pues mira, Carlos, te platico. Nosotros hemos apoyado o amparado a 200 padres de familia en todo el país. Actualmente tenemos 33 amparos en lo que va de Puebla, Oaxaca, Veracruz, Nuevo León. El amparo es para que les den las medicinas sí o sí. Así es. O sea, para que el gobierno esté obligado a comprarlas. Así es. Presentas el amparo, el juez lo que hace, porque al final lo más importante es salvaguardar la vida de los niños, ¿no? De los menores. Presentas el amparo y te otorgan una suspensión de plano que está facultada en el artículo 126 de la Ley de Amparo, donde dice, lo más importante es salvaguardar la vida, yo no sé cómo, y te pongo el ejemplo, cuando presentamos el amparo con los papás de la Ciudad de México, la juez le dio 24 horas al presidente para que le pudiera suministrar a esos niños que estaban en el amparo los medicamentos. Y así ha sido prácticamente en todos los amparos. ¿Y sí sirve? O sea, ¿sí se lo suministran? Sí, sí, fíjate que los amparos están generando que por lo menos compren las medicinas. Yo tengo un ejemplo conmigo mismo. Hace relativamente poco llegó mi esposa y no había 6 mercaptopurina, una quimioterapia oral. Mi esposa es muy aguerrida, sacó del hospital su amparito, yo le hablé a la licenciada, me dice, lo vamos a ver porque vamos a dar vista al Ministerio Público Federal. Y le dijo, aquí estás, mi hija está amparada. Y bueno, se armó un revoloteo. Me hablaron de la Secretaría de Salud y me dijeron, ya va su medicamento para allá. O sea, sirve. Pero aquí hay algo bien interesante. A las mamás que no estaban amparadas y que necesitaban el mismo medicamento, no se los dieron. ¿Y entonces? El problema aquí que estamos viendo es que solamente los papás que están amparados, pero es porque obviamente un juez está vigilando ya el proceso. O sea, desde el momento en el que los niños se amparan, el juez manda a pedir el carnet de todos los niños que están en el amparo, pues para realmente darse cuenta en los informes justificados que rinde la autoridad de que si realmente les están dando las quimioterapias o no. Entonces, puede ser un poquito tedioso, pero yo creo que sí es necesario que todos los papás se amparen. Al final y es un medio. ¿Cómo los pueden contactar a ustedes? Pues por medio de Twitter, yo creo que nos pueden mandar ahí un mensaje. Tenemos una página que es www.movimientoporlasalud.org y un WhatsApp, que solo es WhatsApp, que es un número 967-104-0494. Ahí nos pueden enviar mensaje. ¿Le cuesta al papá de un niño o niña con cáncer que los representen legalmente? Pues mira, no, para nada. Toda la ayuda es gratuita. Al final y Hace un año y medio lanzamos una campaña que se llamaba En Defensa de tu Salud. Y en esta invité a muchos abogados del país que se sumaran a la causa, y derivado de esto, pues hay más de 100 abogados en todo el país que colaboran con este tema y lo hacen con mucho gusto, porque al final es injusto que lleguen los padres. Mira, por ejemplo, te voy a poner el caso de Nuevo León. Hay mamás en la Clínica 25 que vienen de Coahuila, San Luis Potosí, y que me dicen, abogada, nosotros tenemos que levantarnos a las 3 de la mañana, llegamos a las 5 para formarnos, y que nos digan, o sea, es todo un viacrucis, ¿no? Llegas y pasas a las 12 del día y te dicen, pues no hay. Entonces, en ese momento, ¿qué haces? Es muy complicado y al final, y pues, es por eso que decidimos. En muchos sectores han empezado a proceder legalmente contra funcionarios del gobierno por esta ineptitud. Hace unos días tuvimos aquí en Latinus a un grupo de estudiantes, abogados, que van a representar a víctimas del coronavirus, gente que ha perdido algún familiar por el coronavirus, y van a demandar a López-Gatell. Ustedes están procediendo contra el gobierno, contra algunos funcionarios, no solo amparándose para recibir las medicinas, sino actuando para señalar esta negligencia. Sí, mira, de hecho, en el mismo amparo, las autoridades que se mencionan como responsables es al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, al secretario de Salud, al director del IMSS, Robledo, y al director del INSABI. También hemos presentado denuncias penales. Actualmente, ya el día de ayer presentamos la 5ª denuncia contra Rosario Piedra Ibarra, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y esto es porque casualmente, platicando con todos los papás que están amparados, me dicen, oye, abogada, también hemos presentado nuestra queja ante la comisión. O sea, nosotros sabemos que a lo mejor a veces tienes trabajo, pero también quiero decirte que te vamos a apoyar con la queja. Y les digo, ¿cómo que han presentado queja y cómo van? No, pues ya lleva un año y no nos han dado respuesta. ¿Y cuántas quejas se han presentado más o menos ante la Actualmente hay 552 quejas, pero conforme datos de la misma comisión. ¿552 quejas?
Así es. ¿Y no han hecho nada? Pues dime si a la fecha, y esto es del escrutinio público, ¿has escuchado de alguna opinión por parte, algún requerimiento por parte de la comisión ante las autoridades? ¿Qué piensan de cómo ha actuado la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Es una pena, es una vergüenza que una comisión que en realidad tendría que servir para la defensa de la violación de derechos humanos esté solapando a funcionarios públicos que además algo bien interesante, Carlos, han violado sistemáticamente los derechos humanos. Es decir, digamos que la violación se ha prolongado a través del tiempo, no fue una vez, es sistemática, 2 años violando y hay un silencio profundo. Yo mismo interpuse una queja contra el mismo presidente de la República y no pasó nada. ¿Sabes qué hicieron? Le rebotaron la queja al hospital y me hablaron del hospital diciéndome, señor Israel, ¿por qué nos puso una queja? Dije, no, la queja era contra el presidente. Aquí nos llegó un escrito de la comisión en donde usted nos está acusando. Voy para allá, le dije a la gente del hospital. Aquí tengo el escrito original donde la queja es contra el Ejecutivo. Y se los enseñé y me dice, no puede ser. Es decir, mintió. O sea, la Comisión Nacional de Derechos Humanos le está rebajando los problemas al presidente. Así es, efectivamente. Delegándole las broncas. ¿Sí? Y lo más triste de este asunto es que se sigue poniendo en riesgo la vida de nuestros niños. Fíjate que alguna vez, y te quiero decir, esto es bien interesante que lo sepas, Carlos, tú me entrevistaste en radio. Un día que yo estaba en una reunión en la Secretaría de Salud y me salí para contestar. Me acuerdo. Y te comenté que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya estaba de nuestro lado e iba a emitir una queja de oficio. Ahí estaba el primer visitador. ¿Qué crees que sucedió? Lo cesaron. Lo cesaron de manera fulminante. Nosotros creemos que pudo haber sido porque justamente yo anuncié al aire ese día que iban a emitir una queja de oficio. Queja que además nunca se hizo. Ya no pasó. Y a él lo cesaron. ¿Cómo está Dana, tu hija? Afortunadamente bien, hay una buena noticia. Dana ha recibido su última quimioterapia. Y viene un proceso un poco complejo, que es el aspirado de médula para saber si no hay restos de células tumorales o cancerosas, y todo el proceso de ver qué hicieron las quimioterapias a lo largo de 3 años, que yo espero que nada grave. Y viene la vigilancia, es decir, ya no va a tomar quimioterapias. Y viene un momento muy tenso para mi esposa y para mí, porque pues hay riesgos, ¿no? Pero afortunadamente ella está muy bien. La hemos cuidado mucho. Mándale un abrazote de parte de todos nosotros y nuestros mejores deseos para su recuperación. Gracias. Muchas Carlos. gracias por estar en Latinos. Gracias, Carlos. Gracias. Seguimos. El presidente López Obrador dijo que los consulados de México en Estados Unidos se convertirían en defensorías de los migrantes, ¿no? Bueno, pues este año, además de pasar la pandemia en centros de detención estadounidenses sin medidas sanitarias, mujeres migrantes sufrieron atrocidades al acudir con un ginecólogo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Estados Unidos, mejor conocido como ICE. Al menos 17 mujeres fueron sujetas a procedimientos ginecológicos innecesarios. Algunas las revisaron con brusquedad, a otras les quitaron las trompas de falopio, a unas más les quitaron el útero. La próxima semana, 10 migrantes, 5 de ellas mexicanas, van a demandar a ICE por ser cómplice de todos estos abusos. Este es un reportaje de Isabela González. ICE has a lot of the fault, really. It was under their watch, and it was them who referred us to these doctors. And they know that what we're going through, we're still human, we're women at the end of the day. I want justice for everything that we go through here. Yanira no quiere que ninguna migrante pase por lo que ella vivió en un centro de detención en Estados Unidos. Ella y otras 9 mujeres que fueron sometidas a procedimientos ginecológicos no consensuados por el doctor Mahendra Amin presentarán el 21 de diciembre una demanda contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE por sus siglas en inglés.
5 de las 10 son mexicanas. This just goes to show the world to know that, what we go through when it comes to being in ICE custody is not fun, is no joke. Sometimes we're treated like we're just animals. En septiembre pasado, la enfermera Dawn Woodchen, que trabajaba en el centro de detención de Irwin, acusó al doctor de realizar procedimientos ginecológicos innecesarios y sin consentimiento de las mujeres migrantes. A algunas se les quitó el útero y a una mujer se le extrajo una trompa de falopio. El suceso ocasionó que congresistas estadounidenses pidieran una investigación y declararan que al menos 17 mujeres fueron sujetas a procedimientos innecesarios, muchas veces con la intención de esterilizarlas. Yanira es una de las víctimas del Dr. Amin. En un documento para pedir que se le revoque la licencia médica presentado el 10 de diciembre pasado, Yanira señaló que ella había sido violada antes de estar en el centro y que, durante una revisión con el médico de ICE, sintió lo mismo. La primera vez que Yanira acudió con el Dr. Amin fue el 7 de febrero de este año. I've had a full hysterectomy in the past, so due to the hysterectomy, I have to take estrogen medication, which is, to help elevate my hormone levels. Due to that, I was sent to Dr. Amin by the facility of Irwin County. My first visit, I went to him and he wanted to perform a vaginal ultrasound on me. And I don't know what was the reason for me having to have that, considering I have nothing that he needs to observe down there. Hurt me by inserting the monitor really roughly. I squirmed up, told him that it was hurting, and he continued to do the procedure, told me to just hold still. And after that, he did the finger examination, and it hurt so bad because it's like he just shoved his fingers up in there really hard. It hurt me a lot. I told him no to stop, because they hurt, and he told me that he was almost done. Continued to do the exam. When I was cleaning myself, I was bleeding a little bit, and I had severe discharge after I got back to the facility, along with a lot of pain. I had to take medication for it, and I had to, I continued to bleed for a few days. 6 meses después de ese encuentro, Yanira tuvo que volver a consulta porque el medicamento hormonal que se requiere se terminó. When I got there, I thought he was going to just have to, do blood work or, just give me a new prescription just so that I could, get in and out. Well, they decided, his assistant told me that she wanted to perform a pap smear on me because I hadn't had one in a while. When he did the pap smear, he shoved the utensil up in there, and it hurt so bad. I didn't understand why it was hurting me so bad. After he clicked it, he swabbed. He was in and out within like less than a minute or less, like just really roughly. When I cleaned myself, I know there was a little bit of blood that was hurting me so bad and burning. I cleaned and I realized that there was no lubrication whatsoever on the utensil. And I guess that's what caused so much of the pain. I had to take medication again for about a few days. It took me about a week before I could actually sit comfortably, and not be hurting. Hasta la fecha, las mujeres no han podido ser revisadas por un médico independiente. It took them almost like about a month and a half before they took her to get an actual checkup for her surgery. They just did surgery and they just threw her back in the regular dorm. They didn't even care for her. I had to help her. When she showered, I had to help her, dry off her incisions and have care for her because nobody else was doing it. And she's still in a lot of pain. She still hasn't had a menstrual ever since, and she's just worried about what they've done to her because she doesn't know. She's not getting menstruals, and this has been 3 months after the procedure. Después de que se dieran a conocer las acusaciones contra el doctor, ICE intentó deportar a varias de las mujeres que participan en la investigación. They took me to the airport. I was sitting there waiting for about an hour or so before the transportation officer for immigration showed up. And after he showed up, he told me that he was pulling me off the flight, that my attorney was able to, pull me off the flight and everything. And they got me to sign some paperwork that I didn't even really know what I was signing because they wouldn't let me read it, and I was handcuffed and everything. The transportation officer said that I was being pulled off because I was part of a major investigation. I thank God every day that my attorney was able to pull me off the flight. I'm very thankful to still be here. Whenever you're in that situation, you're vulnerable. You don't know what to think, what's going to happen. Además de que no ha estado en México desde que tenía 3 años, no tiene familia en el país y no habla bien español,
Yanira no quiere regresar porque tiene una hija de 11 años de nacionalidad estadounidense. She's 11 years old. I know, I miss her. But I do talk to her every other day, you know, just to see how school's going, and she tells me how things are. She's already seeing a psychiatrist, you know, for depression and anxiety. She's having panic attacks and everything due to all this going on. Tras estos intentos, los abogados lograron un acuerdo para que se suspendan las deportaciones de las mujeres hasta el 3 de febrero de 2021, cuando se llevará a cabo la primera audiencia del caso. Los representantes legales aseveraron en entrevista con Latinus que los países de las mujeres tendrían que tomar una postura más fuerte, incluido México. What has happened to these women is a violation of international law. And I think Mexico or any other country that has nationals that are detained at Irwin who experienced this should hold the United States responsible under international law for the ways that ICE and the U.S. government is treating its citizens. En la demanda, los abogados de las migrantes buscarán demostrar la complicidad de ICE en todos estos abusos. Con el comienzo de la administración de Joe Biden en Estados Unidos, esperan que el caso se resuelva favorablemente para las mujeres. Este es nuestro último programa de 2020. Un año que de tantas ganas de olvidarlo, va a ser recordado siempre. En Latinus, nuestros corazones están con toda la gente que perdió algún ser querido a consecuencia del virus. Y nuestros pensamientos están con todos aquellos que hoy luchan contra una pandemia que está fuera de control. Ha sido un año lleno de miedo, lleno de dolor, lleno de preguntas muy profundas y respuestas que llegan vacías. A pesar de estar viviendo en medio de todo esto, ustedes se han dado el tiempo de estar con nosotros, de darnos un lugar, de apoyarnos cuando nuestro trabajo periodístico ha desatado ataques y calumnias. Y por eso queremos darles las gracias. Gracias por impulsarnos a seguir. Gracias por defendernos ante los que quieren que no sigamos. Gracias por orillarnos con esa solidaridad y ese respaldo a ser más profesionales. Quienes hacemos Latinus, nunca imaginamos que estaríamos donde estamos tan solo unos meses de haber iniciado la plataforma. Y eso se lo debemos a ustedes. Gracias por creer en nosotros. No hay nada que nos parezca más importante, ni nada que vayamos a cuidar con tanto esmero al costo que sea. Muchas felicidades. Y nos vemos el próximo año.